Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy lunes 15 de agosto traemos el devocional de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 5 versículos 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros vemos aquí al escritor de Hebreos que está dirigiéndose a los hermanos, ¿verdad? Y está diciéndoles que hay cosas que son difíciles de explicar para ellos porque se han hecho tardos para oír. Se han hecho tardos para oír. ¿Cómo es que yo puedo hacerme tardo para oír? ¿Qué necesito hacer? Pues necesito empezar a alejarme de la palabra de Dios. Necesito empezar a descuidar la palabra de Dios. Cuando tú no estás meditando diariamente la palabra de Dios, cuando tú no estás razonando y discerniendo la palabra de Dios, entonces poco a poco tú te vas a hacer tardo para oír. Además, cuando te confronta una verdad de la palabra de Dios y tú la rechazas, no la analizas y la rechazas, eso va a empezar a hacer que seas tardo para oír. ¿Cuántos de nosotros a veces cuando Dios nos confronta con su palabra nos hacemos del oído oxiso, de la vista gorda, como dicen por allí, ¿verdad? Y no atendemos, y al no estar atendiendo, eso va haciendo que seamos tardos para oír, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo contristemos. Inclusive, como dice, eso es apagar el Espíritu. Cuando empezamos a negar, a oír lo que Dios nos está diciendo con tal de buscar lo que nosotros queremos. Y entonces empezamos a volvernos niños. Y entonces empezamos a tener la necesidad de que se nos dé leche. Es decir, podemos llegar a aquellas personas o podemos asumir a aquellas personas, por ejemplo, anoréxicas, que han negado el alimento, que lo han vomitado con tal de no engordar, ¿verdad? Y han estado vomita y vomita el alimento porque no quieren engordar. Llega un momento en que ya, aunque ellos quieran, no aceptan el alimento sólido, no lo aceptan, y para salvarles la vida les tienen que meter suero, líquidos, o darles alimento blando, ¿verdad? Nosotros entonces vemos que en la vida espiritual es así, hermano. Cuando tú no se te adapta, porque no te gusta lo que la palabra de Dios te está hablando, y entonces te empiezas a hacer del oído oxiso, te empiezas a hacer como que Dios no te dijo nada, empiezas entonces a entrar a ser tardo para oír. Y entonces vas a tener problemas espirituales serios, tanto que te van a tener que dar lechita y no palabra sólida para tu vida. Vas a ser un niño espiritual. Fíjense que algo muy similar le pasaba a la iglesia de Corinto. Nosotros encontramos a Pablo exhortando a la iglesia de Corinto también y diciéndoles que no los puede tratar como adultos espirituales, sino como a niños en Cristo también, que también tienen necesidad de leche y no de vianda, de leche espiritual y no de alimento sólido espiritual. Es decir, tenían el mismo problema, no querían oír lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Ellos traían divisiones, traían celos, traían contiendas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y había divisiones entre ellos, y eso Pablo ya había hablado con ellos anteriormente cuando Pablo estuvo con la iglesia. Apolos seguramente también habló con ellos, pero ellos no inclinaron su oído a la enseñanza. Quisieron hacer lo que su corazón indicaba que hicieran. Por eso esa frase, hermanos, de que guíate por el corazón, no te guíes por el corazón. Guíate por la palabra de Dios. Como dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Verdad? Con guardar tus mandamientos he librado de no caer. Hermano, nosotros necesitamos
ejercitar, como dice ahí la palabra de Dios, ejercitar el discernimiento con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ejercitar el discernimiento? Meditando la palabra, que cuando se predique la palabra de Dios en los púlpitos, cuando te hablen la palabra de Dios, cuando estés oyendo algún predicador en YouTube o en el internet o en la tele, estés discerniendo realmente si te está hablando la palabra de Dios o no te está hablando la palabra de Dios. Que tú vayas como los cristianos de Berea, los judíos de Berea, que indagaban en la palabra de Dios para ver si era cierto lo que Pablo decía. Es decir, no solo se guiaban, que es que Pablo, ¿verdad? Y era un gran maestro, sí, Pablo pertenecía al Sanedrín, Pablo era una eminencia. No, ellos confrontaban lo que Pablo decía con la palabra de Dios. Es todo lo que el cristiano tiene que hacer. No debe ser un cristiano que solo reciba, tiene que ser un cristiano que analice, que discierna y que vaya a la palabra de Dios a investigar si es cierto lo que se le está diciendo. Si no, sus facultades espirituales se van a disminuir y vamos a tener que necesitar empezar con el ABC cristiano, ¿verdad? La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, y solo eso van a poder oír porque han llegado a retroceder tanto en su vida espiritual que son bebés espirituales otra vez. Son niños que reaccionan cuando la palabra de Dios es fuerte, como esos que se botan y patalean y golpean en el piso. Así se vuelven muchos cristianos, porque no quieren oír la verdad de la palabra de Dios y hacen sus oídos perezosos, porque ellos solo quieren lo que quieren ellos obtener, no quieren lo que Dios tiene para ellos, no quieren la disciplina de Dios para sus vidas, hermanos. Y aquí más adelante lo vamos a ver en Hebreos, que disciplina no solo significa castigo o juicio de Dios por un pecado, sino también el ejercicio espiritual que Dios va metiendo en nuestras vidas, las pruebas que Dios va obrando en nosotros para ir creciendo espiritualmente, irnos formando. Y cuando nosotros nos negamos a que Dios nos atraviese por el fuego de la prueba y nos pataleamos como niños, entonces estamos reaccionando realmente como lo que somos, niños espirituales. Necesitamos empezar a ejercitar, como dice Santiago, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y está hablando del momento de la prueba. Aquí los hermanos que son dirigidos en esta carta estaban pasando por dificultades y por pruebas muy tremendas. Tenían por un lado al Imperio Romano persiguiéndolos y por el otro lado a los judíos persiguiéndolos. Eran judíos convertidos al Evangelio que estaban siendo perseguidos terriblemente por dos flancos, y entonces quizá eso les hizo hacer tardos para oír la palabra de Dios, porque no estaban aceptando su situación que estaban viviendo, no estaban siendo conformados. Quizá se hicieron tardos para oír, tardos para entender la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te habla y te dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame? Si quieres salvar tu vida, la vas a perder, pero si quieres perder tu vida por causa de mí, del Evangelio, la vas a encontrar. Si no estás dispuesto a perderlo todo por mí, no me sigas. Si amas más a padre, hermanos, hijos, hermanas, esposa, más que a mí, no eres digno de mí. Oh, hermano, ese es el Evangelio, esa es la fe salvífica que nos lleva a amar a Cristo más que todas las cosas y que nos lleva a envolvernos. Hay muchas verdades espirituales que nos confrontan fuertemente y necesitamos discernirlas y prestar mucha atención y meditarlas profundamente para no hacernos tardos para oír y necesitar que se nos esté predicando continuamente nada más que somos salvos por la fe en Cristo, y eso al final te va a causar un problema espiritual muy serio, porque tarde o temprano te vas a desviar tras doctrinas erróneas. El gran peligro en que estaban enfrentándose a los hebreos era apostatar de la fe. ¿Y por qué había ese problema de apostatar por la fe? Porque eran ya niños espirituales, habían retrocedido en su vida espiritual y por ende estaban en peligro de apostatar de su fe. Hermanos, que no pase eso con nosotros, como dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, métete a la palabra, estudia la palabra, medita la palabra, métela en tu corazón, mastícala y llévala a tu vida, porque solo así crecerás espiritualmente.
Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Mi nombre es Edgar Vigurra y espero que este devocional te haya sido de grande bendición. Dios te bendiga.